Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente en este video lo que vamos a hacer es seguir profundizando en las herramientas del módulo Pandas y vamos a ver cómo crear una serie. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí de título series con el módulo Pandas. ¿Ok? Bueno, vamos a partir importando, poner import pandas as pd, ¿verdad? Ese va a ser el sobrenombre. Entonces ya habíamos visto de alguna manera en el video anterior cómo podemos crear un panda, ¿verdad? Cómo podemos crear un data frame que corresponde a una especie de registro tabular de datos, ¿verdad? Era muy sencillo, simplemente lo que nosotros hacíamos era poner el nombre que le íbamos a dar a la tabla, ¿verdad? Vamos a poner aquí tabla igual y ponemos pd.dataframe y aquí indicábamos un diccionario. Las claves eran los encabezados de las columnas, ¿verdad? Y los valores correspondían a los elementos con los que rellenamos esas columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría poner aquí, tener una columna donde pongamos, por ejemplo, animales, dos puntos, y la vamos a rellenar con animales. Por ejemplo, puedo poner perro, puedo poner gato, puedo poner, no sé, jirafa, puedo poner elefante. Elefante. ¿Ya? Puedo seguir poniendo más encabezados, por ejemplo, aparte de tener un encabezado de animales, podríamos tener, por ejemplo, no sé, otro encabezado donde pongamos el peso, ¿verdad? ¿Cuánto pesa cada animal? Entonces, un perrito, no sé cuánto puede pesar, pongamos 8 kilos, podríamos tener un gato que pese un poquito menos, no sé, por ejemplo, 6 kilos, una jirafa, ya ahí estamos hablando que pesa, no sé, supongamos 80 kilogramos, no sé cuánto pesará, y un elefante que ya pesa bastante más, ¿verdad? Que pesa, bueno, la jirafa ahora que lo pienso, debería pesar más, ¿no? Pongamos 150 y el elefante pongamos unos 300, no sé, 300 kilogramos. ¿Verdad? Puedo seguir agregando más columnas, ¿verdad? Innecesariamente, ¿verdad? Entonces voy a poner print y voy a poner tabla para que podamos observar el data frame que acabamos de crear, que es muy sencillo, es muy pequeñito, pero nosotros podemos darle grandes aplicaciones a esta estructura, ¿no? Aquí está. Entonces ahí está nuestro data frame. Recordemos que por defecto siempre viene una columna al inicio, ¿verdad? Donde se indican los números de identificación de cada fila. Ya, entonces la primera fila corresponde al cero, la segunda al uno, la tercera al 2, siempre parte uno antes, ¿no? Esto ya lo hemos vivido bastante con listas, con tuplas, ¿verdad? Con todos esos tipos de objetos. Bueno, la pregunta ahora es cómo podemos crear una serie que corresponde básicamente a una fila, o más bien dicho, a una columna de un data frame. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay dos formas. Una forma es que nosotros creemos, ¿verdad?, directamente nuestra serie. Y la otra es que extraigamos una serie directamente, ¿verdad?, de la tabla. ¿Ya? Que podamos extraer una serie de la tabla. Vamos a ver cómo crear una serie. ¿Ya? Entonces, para poder crear una serie, voy a borrar acá esto. Para poder crear una serie vamos a poner el nombre de la serie, nombre igual, y vamos a poner pd.series. ¿Ya? Y en esta serie vamos a poner varias cosas, ¿ok? Lo primero que vamos a poner aquí es una lista donde vamos a poner todos los datos de la serie, ¿ya? Todos los datos. Después vamos a poner, podemos agregar otro parámetro que es el parámetro name, donde vamos a poner el nombre que va a tener nuestra serie. Y por último podemos agregar otro parámetro que es index, pues ahí puse un punto, era una coma, index, donde aquí vamos a poder poner una lista de los índices con los que vamos a asociar los datos de la serie. ¿Ya? Esa es básicamente la estructura que vamos a utilizar para que una serie, recuerden que una serie es una sola columna, ¿ya? No un data frame son muchas series juntas. Entonces, vamos a crear una serie, por ejemplo, donde almacenemos solamente animalitos, ¿ya? Entonces voy a poner aquí animales igual pd.series. Y aquí vamos a poner primero los datos de la serie, a ver qué animalitos tenemos. Ya, por ejemplo, gato, voy a poner aquí los que teníamos arribita también podemos usarlos, ¿verdad? Perro, voy a poner aquí jirafa, vamos a poner aquí, ¿qué nos falta? Elefante. Ya, ahí entonces tenemos los datos con los que vamos a rellenar la serie. Ahora tengo que ponerle el nombre. ¿Cómo se va a llamar esta serie? Bueno, le podemos poner, por ejemplo, lista de animales. Supongamos que así se llama. ¿Ya? Animales.
Y por último, ¿qué nos falta? Nos falta los índices. Estos índices son opcionales, si no queremos, no los ponemos. Recordémonos que si no agregamos el parámetro index, por defecto van a aparecer el número 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Pero si nosotros por alguna razón quisiéramos cambiarlos, bueno, podemos agregarlos. ¿Sí? Vamos a dejarlo así y vamos a imprimirlo. A ver, vamos a ver animales y vamos a ver qué nos sale. Hago correr esto y acá está. Ahí está. ¿Se dan cuenta que, como yo les comentaba, una serie corresponde a una sola fila de alguna manera, ¿verdad? De un data frame. Entonces, fíjate que aquí tenemos los elementos de nuestra serie, ¿ya? Aquí tenemos los identificadores que yo no los cambié. Si los hubiese querido cambiar, agregaba index, ¿ya? Y abajito tenemos el nombre. De esta manera se llama la serie. Recuerden que aquí yo le puse nombre lista de animales. Ahí está. ¿Sí? Esto que está acá al lado me dice el tipo de objeto que tiene la serie. En este caso, los objetos que tenemos en la serie son de tipo object, o sea, básicamente son cadenas de texto. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, de esa manera creamos una serie. Una serie es una sola columna. ¿Ya? Entonces, es muy importante conocer estas estructuras porque muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, almacenar información en una sola columna, a lo mejor información muy específica. En ese caso, usamos series o hay veces donde necesitamos almacenar una gran cantidad de datos de distinto tipo, en cuyo caso usamos un data frame. ¿Ok? Entonces hay que saber cuándo usar cada uno de los trabajos que tenemos ahí. ¿Sí? Vamos a cambiar los índices para que veamos cómo sería. Voy a agregar aquí un tercer parámetro, index igual, y el primer parámetro, no sé, supongamos que voy a poner animal 1, animal 2, animal 3, animal 4. Animal 1, voy a poner aquí animal 2. Vamos a poner aquí animal 3. Voy a poner aquí animal 4. Ahí sí. Fíjate que ahora sí agregué el parámetro index. Entonces ahora aquí en nuestra serie ya no debería aparecer 0, 1, 2, 3, sino que deberían aparecer los índices que yo agregué. ¿Ya? Entonces hacemos correr esto y veamos qué nos aparece. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Ahí está la serie. ¿Sí? Y fíjate que aquí ya no aparece 0, 1, 2, 3, sino que aparece animal 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Una cosa importante de las series es que las series no tienen directamente un encabezado, ¿ya? No es como en los data frames que habíamos visto, por ejemplo, voy a subir acá, por ejemplo, en estos data frames que teníamos al inicio, fíjate que cada columna tenía un encabezado. Las series no tienen un encabezado, ¿ya? Sino que es simplemente la lista directa, la columna directa, porque el nombre está bajito, es el nombre que nosotros le damos. Y con ese nombre yo le puedo dar referencia, ¿te fijas? Pero directamente un nombre de encabezado, como de título, digamos, no va a tener, ¿ya? Así que eso es importante de tener en cuenta. Bien, ahora que ya sabemos crear data frames y series, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, la verdad es que podemos hacer varias cosas, podemos utilizar estas cosas para almacenar información, para organizar datos, ¿verdad? Para dejar datos guardados en una base de datos y posteriormente utilizarlos para hacer algún análisis, ¿verdad? Entonces tenemos algunas funciones que vienen por defecto en Pandas que podemos utilizarlas para conocer cómo se están comportando, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas funciones extra. Aquí voy, uy, ahí sí. Esto lo voy a subir y lo voy a dejar acá. Bien, entonces vamos a ver algunas funciones para poder analizar los data frames que tenemos, ¿verdad? Una cosa importante de los data frames es ser capaz de analizar estadísticas, ¿verdad? Y todo eso. Entonces tenemos una función interesante que es la función describe, ¿ya? Si ustedes ponen el nombre del data frame y ponen punto describe, con los paréntesis, van a obtener un pequeño análisis estadístico de los datos de tipo int de su data frame. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miremos el primer data frame que creamos, que se llamaba tabla. ¿Ya? Lo podemos volver a ver si quieren. Tabla. Hagamos correr esto. Esperemos a que cargue. Acá está. Ahí tenemos el data frame, ¿verdad? Donde tenemos dos columnas, una donde están los animales y otra donde están los pesos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero describir estadísticamente la información que tengo? Puedo utilizar la función describe y si yo hago correr esto, fíjate que aquí vamos a obtener de alguna manera, ¿verdad? Un pequeño análisis estadístico de la información que tiene el data frame, ¿ya? Entonces, fíjate, aquí la primera fila me dice la cantidad de elementos que tiene cada columna, ¿ya? La primera columna, la columna de animales, tiene 4 elementos
y la columna de peso tiene 4 elementos, ¿ya? Después la segunda columna, la segunda fila dice la cantidad de valores únicos, es decir, aquellos valores que no se repiten, ¿ya? Entonces tenemos 4 valores distintos en la primera y 4 valores distintos en la segunda. Fíjate que, por ejemplo, aquí en el peso, si yo el peso aquí, este que dice 6 lo dejo en 8, fíjate que aquí vamos a tener 2 valores que se repiten. Entonces aquí donde dice unique, en peso ya no va a decir 4, va a decir 3, miren, porque va a haber uno que se repite. Ahí está, ¿se dan cuenta? Ahí dice 3, ¿sí? Aquí dice 3. A ver, déjenme marcarlo. Ahí dice 3, ¿por qué? Porque si bien tenemos 4 valores distintos, que eso me lo está indicando, ¿verdad? El parámetro de acá arriba, son 3 valores distintos los que tenemos, ¿no? Tenemos 4 valores en total, pero son 3 valores distintos. Ya, eso es lo que está indicando. Después aquí dice top, que sería como el dato que más se repite y la frecuencia de ese dato, ¿sí? Aquí es como la media, esto es más que nada como la moda, ¿no? Bueno, en el primer caso aquí salió perro por defecto porque es como el primero que está, en realidad en la lista no hay moda, pero en la segunda sí, es 8 y se repite 2 veces, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar la función describe para poder hacer un pequeño análisis estadístico. Evidentemente esto se pone mucho más interesante cuando nuestro data frame tiene mucha más información, ¿ya? Por ejemplo, vamos a crear un data frame un poquito más interesante. A ver, voy a crear aquí un data frame que se llame, por ejemplo, voy a poner BBDD, o sea, de base de datos, ¿sí? BBDD, y voy a crear un data frame, pd.dataframe. Uy, ya, vamos a poner aquí el diccionario. Ya, entonces vamos a poner aquí una lista donde estén los nombres. Ya, entonces vamos a poner aquí Daniel, vamos a poner aquí Javier, vamos a poner aquí Carla. Ya, vamos a agregar más columnas para que esto se ponga un poquito más interesante. Vamos a poner la edad. Ya, no sé, el primero a lo mejor puede tener 25, el segundo tiene 23 y el tercero tiene 31. Ya, pues 31. Ya, ¿qué más podríamos poner? Podríamos poner los promedios, ¿sí? Los promedios de notas, ¿sí? Entonces, a lo mejor el primer estudiante tuvo un promedio, no sé, por ejemplo, 6.1, el otro 5.6, tercero 6.8. ¿Qué más podríamos agregar? Podríamos agregar la carrera, ¿ya? Entonces, ¿qué carrera estudian? No sé, el primero a lo mejor estudia, por ejemplo, pedagogía, el segundo estudia ingeniería civil y el tercero estudia, no sé, psicología, por ejemplo. Ah, uy, psicología. Ah, ahí sí, ya puedo agregar más información todavía. Puedo agregar, por ejemplo, su altura, ¿verdad? ¿Cuánto mide cada uno? A lo mejor el primero mide, no sé, 1.8 metros, el otro mide, no sé, 1.67 y la última mide 1.59. ¿Te fijas? O sea, aquí ya tenemos de alguna manera una base de datos con más información. Entonces vamos a observarla primero. Yo insisto, puedo agregar muchas cosas más. Aquí tenemos nuestra base, fíjate, con toda la información. Entonces, si yo uso aquí la función describe, voy a poner aquí punto describe, vamos a obtener un pequeño resumen estadístico de las diferentes medidas que tenemos. Fíjate, acá está. ¿Ya? Fíjate que se han agregado varias otras cosas. ¿Qué se ha hecho en este momento? Se han considerado, ¿verdad?, aquellas columnas que tienen valores numéricos, es decir, la columna de la edad, la columna de promedios y la columna de alturas. Ya, las otras columnas no se han tomado en cuenta porque tienen cadenas de texto. Entonces, lo que se hace cuando hay valores numéricos es que la función describe nos entrega un pequeño resumen estadístico de la información. Ya, nos dice la cantidad de elementos que aparecen, la media aritmética de los valores, la desviación estándar, nos dice el mínimo, nos entrega los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, y nos entrega el valor máximo. ¿Te fijas? Entonces, esto es un pequeño resumen estadístico de la información. Si yo, por ejemplo, quisiera obtener la información de los promedios, me doy cuenta que tengo 3 promedios, la media de los promedios de los estudiantes 6.1, con una desviación estándar de 0.6 unidades, la nota más baja es un 5.6 y la nota más alta es un 5.8, y bueno, aquí tenemos los cuartiles, el cuartil 1 y 2 y 3. ¿Te fijas?
Entonces, la función describe nos permite hacer una descripción rápida de los valores numéricos que tenemos en un data frame. ¿Ya? Bien, ¿qué otra función tenemos? Bueno, también tenemos por aquí otras funciones más sencillas, ¿verdad? Como la función types. Ya, ustedes ponen el nombre de su data frame, punto de types, y con eso ustedes van a poder averiguar el tipo de datos que tienen en cada columna. Ya, fíjense, de types. Hago correr esto y vamos a ver qué información nos entrega. Aquí está, fíjate, aquí nos está diciendo el tipo de dato con el que trabajamos en cada columna. Esto me está diciendo que aquí en la columna nombre los datos que tengo son de tipo object, es decir, cadenas de texto. En la variable edad tengo datos enteros. En la variable promedio tengo datos decimales. En la columna carrera tengo cadenas de texto y en la columna de altura tengo números decimales. ¿Sí? Entonces, esto nos puede permitir hacer un barrido rápido por el data frame y conocer los tipos de datos que tenemos. ¿Ya? Por último, otra función que tenemos es la función shape. Ustedes ponen nombre, punto shape, y con esto lo que ustedes van a obtener es el orden del data frame, es decir, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Ya, voy a poner aquí shape, hago correr esto y acá está. Fíjate, dice que nuestro data frame es de 3 por 5. ¿Ya? ¿Qué significa que sea de 3 por 5? Aquí lo podemos ver. Significa que tenemos 3 filas y tenemos 5 columnas. ¿Ya? Entonces, estas funciones básicas nos permiten hacer una descripción eh, digamos, rápida, sencilla de las medidas que nosotros podemos guardar en nuestros data frames. ¿Ok? Insisto, es usual que uno en los data frames guarde información importante y por lo tanto ser capaz de conocer primero los datos que tenemos, cómo son, cuántos hay y tener un pequeño resumen estadístico de los datos es bastante útil en muchas ocasiones. ¿Ok? Así que estas medidas son muy, pero muy útiles. La función describe sobre todo es muy útil por el análisis estadístico que nos entrega. ¿Sí? Así que de esa manera podemos trabajar. También podríamos intentar, a ver, por ejemplo, hacer esto con una serie, ¿no? Vamos a crear una serie. Voy a poner pdd 2, ya. Y vamos a crear una serie, pd.series. Aquí tenemos que poner los datos de la serie, ¿verdad? Después tenemos que poner el nombre. Vamos a poner aquí, eh, no sé, ¿qué podríamos poner en esta serie? Podría ser, por ejemplo, el peso, ¿verdad? Entonces vamos a poner el peso de algunos estudiantes. A lo mejor tengo un estudiante que pesa, no sé, 56 kilos, uno que pesa 71,5, uno que pesa 82,3, uno que pesa 97,8, uno que pesa 100,4, uno que pesa 51,4, ¿te fijas? Entonces vamos a observar esa base de datos primero, vamos a observar la base de datos 2, que es una serie, es decir, una sola columna. Aquí la tenemos, ¿sí? Y en este caso, fíjate que aquí por defecto en la izquierda me aparece el 0, el 1, el 2, el 3. Por ejemplo, podría cambiarlo, ¿verdad? Con la función index, uy, index, y poner el nombre de las personas que tienen esos pesos, ¿no? Por ejemplo, la persona que pesa 56 a lo mejor se llama, no sé, José, por ejemplo. Ah, el que pesa 71 se llama Carlos. Carlos. Ah, el que pesa 82 se llama Javier, por ejemplo. Ya, el que pesa 97 se llama Daniel. Ya, el que pesa 100 se llama Esteban y el que pesa 51 se llama, no sé, Francisca. Francisca. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo a ver el data frame, o más bien dicho la serie, fíjate que ahora sí, ahora nos aparecen los nombres, entonces yo ya sé específicamente, ¿verdad? Aquí, qué persona pesa tanto, tanto, ¿verdad? Y abajo tenemos la variable nombre, o sea, nos indica que lo que tenemos aquí es un nombre. ¿Qué pasa si yo intento, por ejemplo, usar la función de types? Esto me debería decir el tipo de dato que yo tengo. A ver, aquí está, me dice que son datos de tipo float, o sea, datos de tipo decimal. Que fíjate que por defecto la serie ya lo trae. Ahí nos dice el tipo de dato. A lo mejor podemos utilizar la función shape para ver el orden. A ver, ¿cuántas filas y cuántas columnas? Es de orden 6 por 1, ¿no? O sea, me está diciendo que finalmente lo que tengo aquí son simplemente 6 filas. Y si yo uso la función describe,
Ahí está. Fíjate, tenemos una pequeña también resumen estadístico sobre la cantidad, la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles. ¿Sí? Así que estas funciones que hemos visto se pueden utilizar tanto con data frames como con series, ¿ok? Según lo que a nosotros nos interese. ¿Ya? Insisto, tanto el data frame como las series son objetos que se complementan. Muchas veces vamos a usar data frame y muchas veces nos va a interesar mejor tener una simple serie. ¿Sí? No es que uno sea mejor que el otro, sino que son datos que se van acomodando a lo que nosotros necesitemos. ¿Ok? Muy bien. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.